머뭇거리지만 move on. 자, 시간이었어. 너의 미래는 바로. Hola chicos, yo soy Marilyn y hoy les traigo un portacelular en forma de consola de videojuego inspirado en el video musical Power de EXO. Y ya sin más, vamos a comenzar. Y los materiales son cartón grueso de alguna caja que ya no utilicemos, hojas de color rojo y negro, silicona caliente o fría y finalmente necesitaremos regla, un lápiz, cúter y pegamento en barra. Comencemos. Chicos, antes de comenzar, lo primero que debemos hacer es proteger nuestra mesa de trabajo con alguna base. Ahora colocaremos nuestro cartón encima y empezaremos a medir. Luego trazamos y cortaremos con el cúter. Para la base vamos a utilizar dos piezas de 22 centímetros por 16 centímetros y para los costados dos piezas de 22 por 3 centímetros. Tanto para la parte superior e inferior utilizaremos tres piezas de 16 por 3 centímetros. Para los detalles cortaremos una pieza de 5 por 5 y otra de 16 por 1 centímetro. Primero vamos a trabajar sobre una de las piezas que mide 22 por 16. Sobre ella vamos a marcar 3 centímetros de la parte superior. Una vez tengamos marcados los 3 centímetros de la parte de arriba, colocaremos nuestro celular y lo centraremos para que nos sirva de guía. Marcaremos solamente a la altura de la pantalla. En mi caso es de 2.5 centímetros, pero esto puede variar, dependiendo del tamaño de pantalla de tu celular. Ahora medimos el ancho de la pantalla y el mío mide 7 centímetros. Tú debes hacerlo a la medida de tu celular. Trazamos las medidas de la pantalla del celular. Recortaremos con el cúter solo el rectángulo del centro. Una vez recortado, sacamos el pedazo de cartón y verificaremos con nuestro celular si encaja perfectamente la pantalla. Continuando en nuestra otra pieza de cartón de 22 por 16 centímetros, la forraremos. Con el pegamento en barra vamos a embadurnar toda la parte superior y pegaremos una hoja de color rojo. Cortamos las esquinas, echamos pegamento en el excedente y pegamos hacia adentro. Como pueden ver, solo forré una parte. También forraremos una de las piezas de 16 por 3 centímetros. Cortamos las esquinas y pegamos el excedente hacia adentro. Sobre la pieza forrada traeremos el cartón recortado del centro y trazaremos solo la línea de la parte de abajo que nos servirá como guía. A una pieza de 22 por 3 centímetros la cortaremos a la altura donde termina el rectángulo de nuestra base. Trazamos y cortamos y debe quedar así. Finalmente uniremos todas las piezas con silicona caliente. Primero los costados, luego la parte inferior, presionamos fuerte para asegurar, continuaremos con la pieza de en medio que fue la que forramos al comienzo y nos guiaremos de la línea que trazamos antes. Pegamos la parte superior y finalmente la parte de encima. Echamos bastante silicona y hasta el momento debe estar así. Forraremos toda la caja con hojas de color rojo. Presionamos, cortamos las esquinas y pegamos el excedente hacia adentro. De igual manera con la parte de atrás, pegamos el excedente también y para los costados recortaremos tiras de papel rojo a la medida y pegamos. Ahora para el lado donde se encuentra la pantalla, cortaremos justo donde está el rectángulo con el cúter haciendo una especie de X y pegaremos el excedente hacia adentro. Si te quedaron estas partes así, no te preocupes, luego las cubriremos. En una hoja de color negro cortaremos un rectángulo que sea del tamaño de la pantalla.
Luego pegamos. En cuanto a las piezas de los detalles, también las forraremos y cortaremos unos pequeños cartones de 1 por 1 centímetro y también forramos de color amarillo. Imprimiremos o dibujamos unos logos que dejaré el link de descarga en la cajita de descripción. Empezaremos a decorar pegando los logos. Luego pegamos la pieza de 16 por 1 centímetro con silicona. Lo mismo haremos con el cuadro de 5 por 5 centímetros y también pegaremos los botoncitos. Para simular unos botones de consola de videojuego, haremos unos círculos con la silicona, uno al comienzo, otro en medio y al finalizar. Pegamos unos logos pequeños. Y para darle sombra pintaremos con un plumón. En la parte negra hice unos rectángulos y dibujé unos rayitos. Escribiremos on-off, luego sound, para dar un poco más de realismo. De igual manera, en la parte de arriba escribiremos start, mode y exoplanet. Con la tapa del pegamento dibujé un círculo e hice unas rayas para simular el parlante de la consola. Finalmente pintaremos los botones con esmalte y dejamos secar. Y ya quedó listo, ahora nos toca colocar nuestro celular y reproducir Power de una manera más divertida. Espero les haya gustado el video y antes de irme, mandaré los saluditos a las 5 personas que compartieron el video pasado en Facebook. Y son Carolina CH, Evelyn Zavala, Cassandra Ramírez, Roxana Carrera y Lisette Calle Berreche. Muchas gracias por el apoyo constante, las quiero un montón. Recuerden activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando suba video. Bye chicos. 머뭇거리지만 move on 자 시간이었어 너의 미래는